Probando 1, 2, 3, 4. Sí. Debería estar grabando, ¿no? Sí. Ya, silencio, estimados. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a seguir viendo un poco más de teoría respecto del asterisco. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver el archivo zip.conf y vamos a darnos cuenta, hasta nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es que nos dirigimos a la parte final del archivo zip.conf y empezamos a crear nuestras extensiones, ¿sí o no? Eso es lo que hemos hecho, miren. Nosotros nos hemos ido hasta el final y desde acá, en el final, hemos estado creando nuestras extensiones, ¿sí? Recuerden que las extensiones yo las puedo crear en el archivo zip.conf o en el archivo users.conf, ¿ya? En ambos archivos las puedo crear y se va a leer de la misma forma. Si es que no se dieron cuenta cuando le hacen un zip reload, bueno, tengo que hacer alguna modificación. A ver, quitemos un espacio. ¿Se dan cuenta que recarga el user.conf? Entonces ahí yo puedo definir mis extensiones zip también. De hecho, en estricto rigor ahí deberían ir. En un comienzo se empezaron a crear en archivos zip.conf y después se trasladaron al user.conf para hacer más ordenada la configuración. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que estábamos haciendo era la parte inferior, en la parte final del archivo. Esto es todo un ejemplo de lo que está arriba. Empezar a crear nuestras extensiones. Ahora, la pregunta que yo me esperaba era, Julio, ¿qué significa todas esas cosas que aparecen ahí? Bueno, son ejemplos, tal como lo habíamos dicho en la instalación. Si uno ejecuta make samples, lo que va a hacer es que nos va a crear una carpeta de archivos de ejemplo, ¿ya? Con lo cual nosotros podemos tener cierta referencia respecto de cómo configurar algunas cosas, ¿sí? Son archivos de ayuda. Ahora, en el archivo zip.conf, al igual que en el archivo extension.conf, tenemos una estructura, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Está estructurado tal como aparece en la PPT en 3 bloques. Tenemos la parte general, donde se define la configuración general de nuestras extensiones. Si yo voy a verificar esa parte, que debería estar por acá, ahí está, ¿la ven o no? ¿Se dan cuenta? Todo lo que está con punto y coma está comentariado, o sea, no se está ejecutando. El compilador del asterisk, por así decirlo, lo va a pasar por alto. Pero lo que no está comentariado, como esta parte, sí se está ejecutando, ¿ya? Por eso alguien me dijo, profe, ¿yo puedo crear la extensión ahí arriba? No, no se pueden crear ahí arriba, ¿sí? Porque el archivo zip.conf tiene una estructura, ¿ya? En los otros cursos yo he visto otros profesores que no copian los archivos de ayuda, en la instalación de Asterisk no dejan que estos archivos estén ahí y empiezan a crear todo a mano. Yo lo prefiero que esté ahí, porque después es más fácil explicarlo, en vez de que lo estemos haciendo mano a mano, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante saber de estos 3 bloques? Bueno, tenemos la parte general donde hay que definir la configuración general de nuestra extensión, o sea, lo que va a ser aplicado a todas las extensiones, en buen chileno, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos aplicar a nuestras extensiones que sea de manera general? ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Miren. Ahí está. Tenemos 3 opciones. Tenemos la opción allow, blin addr, context, disallow, blin port, max spire, default spire, register, stern IP, stern host, ¿ya? Tenemos varias opciones. Estas son algunas, hay muchas más, ¿ya? Son las más importantes y las que debemos tener en consideración. Algo importante, y pongan más atención aquí, es que yo muchas de las opciones que están ahí las puedo definir en forma particular. Vuelvo a decirlo. Muchas de las opciones que están ahí, yo puedo ir a la extensión, al 9001, por ejemplo, al que vieron al que yo tenía abajo, y definirlas ahí mismo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es que eso se va a aplicar. Entonces, eso va a ser más específico y eso es lo que se va a considerar, ¿ya? Porque puede darse el caso que yo quiera que todos tengan, no sé, todos soporten tal cantidad de códex. Que eso yo lo puedo definir ahí, ¿ya? Tal cantidad de códex. Pero puede darse el caso que un teléfono sea la excepción. Entonces yo me voy a ese teléfono y le defino disallow all y le permito los códex que él quiera trabajar, por ejemplo. Un ejemplo clásico, ¿sí? Si se dieron cuenta, ¿sí?
vamos a ir explicando entonces las opciones que aparecen acá. Allow permite que un determinado códec sea usado. Y si se dieron cuenta, eso yo lo apliqué a nivel de teléfono. ¿Se dieron cuenta, no? Lo ponía a nivel de teléfono, pero también lo puedo definir a nivel general. Y si lo defino a nivel general, va a ser aplicado a todas las extensiones. A todas. ¿Ya? Entonces, si todas mis extensiones van a jugar los mismos códecs, lo defino a nivel general, es mucho más fácil. ¿Ya? Y se dan cuenta, por aquí debería aparecer. En algún lado. Ahí está. Está comentariado. Dice allow all, allow allow. ¿Ya? Entonces va a ir así, va a ir en orden, ¿ya? A medida que uno los vaya ingresando. Esto mismo yo lo hice a nivel de teléfono. Entonces yo también lo puedo hacer a nivel de configuración en la opción de general, en archivosys.conf. ¿Qué más tenemos? Tenemos BlinADR y es la dirección IP donde el asterisk irá a esperar por las conexiones SIP. Esa dirección por defecto es 0000. Y uno dice, pero ¿cómo es 0? La verdad es que al decirle eso, quiere decir que cualquier interfaz que tenga el asterisk, la máquina donde yo tengo corriendo esta plataforma, va a responder a peticiones. Entonces, si yo tengo un servidor asterisk con más de una interfaz y por ende con más de un segmento de red, él va a responder en todos sus segmentos de red ante peticiones de registro. ¿Sí? Que un teléfono se quiera registrar con la plataforma y por ende hacer llamadas telefónicas. ¿Se entiende eso, no? Sí. Mira. ¿Dónde está? Por aquí debería estar, en algún lado. Creo que estaba más arriba. Ahí está. No, es TLS. Ahí está. BlinADR. ¿Ya? Entonces, por defecto es 000. Y se dan cuenta, no está comentariado. Por tanto, se está ejecutando. ¿Sí? Esas cosas, si yo no tengo el archivo de ayuda, debo configurarlas. ¿Ya? Pero como tenemos el archivo de ayuda, lo que tenemos es que eso se está ejecutando en forma automática. ¿Sí? El Blin port es el puerto en el cual nosotros vamos a escuchar para las peticiones de registro, que por defecto es el 5060 mediante UDP. Eso es registro SIP, típicamente. ¿Qué más tenemos? El contexto. Tenemos un contexto por defecto. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a tener un contexto por defecto, valga la redundancia, a menos que nosotros definamos uno particular para cada extensión. Si yo en una extensión no le defino un contexto, va a caer por defecto en este contexto que es general. Y va a ser las cosas que estén ahí definidas. ¿Sí? Es como, si tú no defines nada, yo igual tengo un contexto por defecto, en el cual yo voy a hacer ciertas cosas. ¿Sí? Y si se han dado cuenta, en todos los archivos tenemos casi un contexto por defecto. Cuando revisamos el voicemail.conf, ¿qué es lo que teníamos? Un contexto por defecto, default. Y uno podía crear otro, de hecho. En el extension.conf, en el plan de indicado, pasa lo mismo. Disallow prohíbe un código determinado. Al Blin port ya lo habíamos visto, no aparece el allow, pero el allow es para permitir un código determinado. ¿Ya? ¿Estaba arriba? Ah, sí, el primero. Estaba un poquito desordenado. Max expired y default expired es el tiempo para registrarse en segundo. Uno es el defecto y el otro es el máximo. ¿Qué es lo que va a esperar como máximo para poder registrar una extensión? Esta opción es súper importante, importantísima. Register. Porque con la opción register, yo me registro con otro asterisk. Por ejemplo, supongamos que yo mi asterisk quiero conectarlo con un proveedor de telefonía IP. Vuelvo a decir. Yo mi asterisco quiero registrarlo con otro proveedor. Y por ende el proveedor me va a dar un troncal SIP. ¿Ya? Supongamos que va a ser SIP. Me va a dar un troncal SIP y me va a decir, ¿sabes qué? Tú en este troncal puedes hacer hasta 10 llamadas simultáneas de entrada o de salida. Y tú tienes que registrarte conmigo. Por ende, para que te pueda pasar las llamadas que han redireccionado a ti, obviamente. Entonces, yo en la opción general, abajo de general, tengo que registrarme con el proveedor. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Se dan cuenta que está el contexto default que les he mencionado? El register está más abajo, si no me recuerdo. Si no, lo buscamos.
ejemplos. Entonces, si yo me quisiera registrar, por ejemplo, con un proveedor, yo tengo un ejemplo ahí, lo voy a buscar en un ratito más. Típicamente un proveedor me va a decir, ¿sabes qué? Tu cuenta de usuario va a ser, no sé, 9001, por ponerlo. Tu password va a ser 1, 2, 3, 4. Estoy inventando, ¿ya? El servidor al cual tú te tienes que registrar es zip.duoc.cl. El puerto donde tú te tienes que registrar es el 5060, el defecto, ¿ya? Entonces tú tienes eso, ¿ya? Entonces, tú tomas esos valores y debajo de general, no necesariamente tiene que ser aquí, pero debajo de general sí tiene que ser, tú le dices register igual, aquí viene el usuario, que vendría siendo 9001, la password, que es 1234, arroba el servidor, entonces si.duoc.cl, y además yo le puedo poner ahí el puerto, ¿ya? Aquí no aparece en este ejemplo, le puedo poner el puerto, y lo que ustedes ven aquí al final, que aparece un slash y un 234, lo que quiere decir es que lo que yo reciba de mi proveedor, lo voy a enviar a la extensión 1234. Vamos a ver ejemplos de esto. A nivel general lo estoy explicando qué es lo que hace. Pero ese guión 1234 quiere decir que lo que yo reciba del proveedor como entrada, lo voy a enviar a la extensión 1234. Es similar, ¿se recuerdan cuando les expliqué qué es lo que hacía la opción S en un canal? Que era principalmente cuando lo ocupo en la entrada de una línea análoga o la línea digital, una E1. Yo recibo una llamada al número público, 2, 3, 4, no sé lo que sea, pero esa llamada no va direccionada a ningún teléfono interno, a menos que tenga DID, que vamos a ver un poquito más adelante. DID es Direct Inguardial, y es una técnica con la cual el proveedor, mediante una E1, me envía cierta cantidad de dígitos. En vez de enviarme el patrón completo, supongamos que en vez de enviarme el 292.0193, él me envía el 0193. Entonces, yo tengo una extensión interna que es 0193. Entonces, el proveedor me envía solamente los 4 últimos dígitos o los 3 últimos dígitos, dependiendo de la cantidad de números que yo le contraté. Y lo que va a hacer es que el asterisk lo va a procesar como si fuese una extensión interna. Eso es Direct Inguardial, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos E1. De hecho, acá tenemos E1 con las cuales jugar. Y vamos a simular una PCTN y todo eso. No se complique, ¿ya? Y de hecho aquí dice, esto pasará llamadas de entrada como una extensión a la extensión S de entrada. Miren lo que recién les decía. Pero don't worry, eso lo vamos a ver paso a paso, ¿ya? ¿Qué opciones más tenemos? Extend IP es la dirección pública si estás atrás de un NAT, ¿ya? Y si obviamente nuestra dirección cambia, si tenemos dirección IP que va cambiando por DHCP, le podemos poner extend host, que es el nombre, ¿ya? Típicamente, si ustedes quieren levantar un asterisk en su casa, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si tienen un router, redireccionan el RTP, el audio, del puerto 10.000 al 20.000. Todos los routers hoy en día, los Linksys, de Link, la cuestión que sea, se pueden redireccionar puertos, ¿sí o no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es irse a la redirección de puertos, y en la redirección de puertos redireccionan el puerto del 10.000 al 20.000 por UDP al servidor asterisk que tienen al interior de su LAN. Eso es para el audio. Y para la señalización redireccionan el 5060 a la dirección interna que tengan en su red local. Y de esa forma, cuando llegue una petición al router en la dirección pública, él la va a redireccionar a su dirección interna. Es lo que hacían en el CCNA 4. Aquí, supongo, todos pasaron el CCNA 4, ¿no? Sí. ¿O están ahí cursándolo? Están cursándolo. Ah, bueno, ahí deberían hacer NAT. Si es que ya no lo hicieron. ¿Hicieron nada, no? ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Hubiera sido un buen ejemplo. ¿Y con DMZ no se puede hacer, no? También se puede hacer con DMZ. Sigue, sin ningún problema. ¿Ya? Pero si no tienen DMZ, lo más típico es que en sus casas con sus routers no tengan DMZ. Lo más típico. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que tengan que hacer redirección de puertos. ¿Sí? Deberían verlo ahora. En CCNA 4 deberían verlo en un ratito más, que es lo que son el NAT. Van a ver NAT estático, NAT dinámico y NAT dinámico con sobrecarga, que es PAT. Y también deberían ver redirección de puertos en NAT, que también es súper
redirecciona al puerto. Así de sencillo. Ya. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en donde estamos debajo de general y tenemos el puerto en el cual respondemos. Silencio, por favor, silencio. Tenemos el puerto en el cual aceptamos peticiones, la dirección IP. Se dan cuenta aquí, yo estoy fijando una dirección para la cual yo quiero responder. Si tengo varias interfaces, digo, no, solamente en este segmento quiero responder. Imagínense que ustedes levantan un asterisk y está mirando a la WAN. Tiene dirección pública y tiene dirección privada. ¿Ya? Entonces, él va a responder en la pública. Si alguien se trata de registrar desde internet, él por defecto dice, Blin ADR 0000, responde en cualquier IP. Pero si yo no, quiero que solamente mi LAN pueda responder, solamente le pongo la dirección de la interfaz local. Contexto por defecto, que es default, dice allow all, allow ulau, por ejemplo, miulau, eso se debería pronunciar como miulau, max spired y el default spired. ¿Qué más tenemos? Esto es para definir los usuarios, ya lo habíamos visto, ¿ya? Esto es cómo yo defino usuarios, ¿ya? Estas son las opciones más importantes que me interesan que sepan por lo pronto. ¿Y qué es lo que les quiero, qué es lo que quiero que les quede en la cabeza? Es que hay muchas opciones que yo puedo definir a nivel general como también a nivel particular, ¿ya? De hecho, aquí no lo puse, no aparece, pero yo puedo definir la opción de NAT. Sí, aquí no aparece. Pero, ¿dónde está? No la veo. Ah, ahí está. No, está el IP. Pero, ¿dónde? No sé, subió la página. NAT. ¿Dónde? No lo veo. No lo veo. Pero yo puedo definir NAT, ¿ya? Y lo que hago es ponerle NAT, así tal igual, NAT igual yes. Y eso quiere decir que el asterisk está haciendo NAT, ¿ya? Ahora, eso lo puedo aplicar a nivel de configurar, a nivel de general o a nivel de también de teléfono. También lo puedo hacer a través del teléfono si el teléfono es una excepción, ¿ya? Hay un montón de opciones que puedo escribir ahí. Ya habíamos definido usuarios, pero no habíamos visto en estricto rigor un poco de teoría. ¿Qué es lo más importante? O una cosa muy importante, definir el idioma. Y el idioma yo lo puedo definir a nivel general o a nivel de particular, ¿ya? No sé, en caso de elegir cosas diferentes, ¿qué tiene preferencia? Muy buena pregunta, lo particular. Según me recuerdo. 90% seguro que es lo particular. De hecho, el semestre pasado lo probamos, porque me lo preguntaron, me dijeron, profe, pero ¿qué pasa si yo defino arriba language in, o sea, en inglés, y yo después me voy a la extensión y le digo language es? ¿Qué es lo que tiene más preferencia? Y claro, y según lo que recuerdo, era lo que tenía la extensión, ¿ya? Si tú vas a la extensión y dices language es, va a tomar el paquete de idioma en español, ¿ya? 90% de acuerdo, si no, después lo probamos, ¿ya? De acuerdo. Ahora, cuando nosotros definimos el tipo de extensión con la opción type, nosotros ocupamos la opción friend, pero tenemos otros tipos de extensión. Friend, lo que podemos hacer es que podemos recibir y hacer llamadas, las dos cosas. Pero si yo defino user, solamente puede recibir, y peer solo puede hacer llamadas. Por ejemplo, ¿en dónde yo podría utilizar un peer que solamente puede hacer llamadas? Si ustedes contratan una cuenta con el proveedor, por ejemplo, sifonip.com, que es un proveedor chileno, este proveedor les da ustedes pagan una cuenta de prepago, por así decirlo, 5.000 pesos. Y con esos 5.000 pesos ellos les permitan hacer llamadas por VoIP a un poco más barato que lo que sale normalmente aquí en Santiago. Y es un prepago, pero ustedes no permiten recibir llamadas, solamente generar. Entonces yo podría escribir esa extensión como si fuese peer, ¿ya? Porque solamente yo genero, nunca voy a recibir una llamada de entrada, jamás. Claro, desde un teléfono público nunca me van a poder alcanzar. Y además que yo cada vez que hago una llamada salgo por alguna de las líneas de unos que ellos tienen. Entonces mi número siempre va cambiando. Y si ustedes tratan de llamar a ese número, les va a aparecer la central del proveedor, ¿ya? El secret ya lo habíamos visto, la contraseña, Qualify Ace. Esta opción no la habíamos visto y la voy a probar ahora, porque es interesante que sepan. A ver, Qualify Ace dice, para saber el tiempo de respuesta de una extensión y si está alcanzable o no.
está más o menos claro. Pero probémoslo. Miren. Por ejemplo, la extensión está acá. Qualify. Yes. Miren. Hasta el momento, si yo le hago un zip show peers, ¿ya? Voy a registrar una extensión. Voy a registrar la extensión 9001. ¿Dónde tengo el HMIN? Ahí está. Quiero que se den cuenta de esta opción de acá, que dice no monitorizado. ¿Ya? Bien. Ahí se registró. Ahora está registrado 9001. Ahí está, con dirección. Todo bonito. Y miren, voy a guardar, porque no había guardado. Voy a recargar el zip. Y miren lo que va a pasar ahora. ¡Tatán! Me aparece un valor medido en milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que me permite eso? Me permite tener una relación respecto a qué distancia en milisegundos, a nivel de tiempo, yo tengo un peer. ¿Ya? Porque imagínense que yo estoy haciendo una llamada con otro teléfono y tengo constante pérdida y se escucha entrecortado. Entonces yo podría decir, chuta, tal vez, no sé, el tipo tiene problemas o algo está ocurriendo. Entonces yo le puedo poner a la extensión Qualify Yes. Y lo que va a hacer es que va a empezar a hacer un pin con la extensión y va a ver a qué cantidad de milisegundos responde el otro. Y te lo va a presentar como estadística. De esa forma yo puedo saber si la extensión está, no sé, si está a más de 200 milisegundos, mucho más que eso, se va a escuchar el audio un poquito malo. ¿Sí? Aquí la tengo como 253, pero yo tengo un NAT. ¿Ya? Esto debería bajar, si se dan cuenta está bajando. ¿Ya? Entonces yo puedo monitorizar y ver el tiempo de respuesta de una extensión. Muy utilizado. Ahora, ¿lo debo hacer con mis extensiones locales? La verdad es que no. ¿Con quién debería hacerlo? Con un proveedor. Con un proveedor es bueno habilitarle el Qualify Yes, porque de esa forma yo tengo certeza de a qué distancia más o menos nivel de segundos estoy viendo al proveedor. ¿Sí? No habíamos visto esa opción, que es muy buena. ¿Qué más? Pues también podemos definir el puerto en una extensión, cosas que podemos definir a nivel general. Podemos definir la casilla de correo electrónico, podemos definir host dynamic, y si indicamos que es dynamic quiere decir que su dirección IP va a ir cambiando, es dinámica, es asignada por DHCP. Podemos definir los tonos, ¿ya? ¿Qué quiere decir los tonos? Los tonos quiere decir cómo nosotros vamos a enviar los dígitos a través del medio. Y podemos utilizar varias formas. Podemos utilizar, este es un estándar, y de hecho este se debería ocupar, el RFC 2833. O también podemos ocupar ANSI, otro tipo de forma en que se pueden enviar los tonos. Yo los puedo poner todos, de hecho, ¿ya? Para que elija en el cual se pueda producir la comunicación. Con la opción Context podemos definir el contexto en el cual vamos a dejar nuestras extensiones. ¿Qué más? Can Reinvite, esta opción es muy importante tenerla en consideración. Can Reinvite no. ¿Qué quiere decir? Si está en la opción Yes, es si queremos que la extensión intente conectarse directamente con la extensión llamada. No, si queremos que Asteria haga puente entre las dos extensiones. What the hell? ¿Qué significa eso? Miren, voy a inventar una pizarra. Vamos a inventar una pizarra. Aquí donde me falta un notebook con touchscreen. A ver, ¿dónde hago los circulitos acá? ¿Dónde? Sí, esta cuestión es de Windows 7. ¿Pero cómo hago los circulitos? Pinceles. A ver, pinceles. Aquí. ¿Ah? Chuta. Vamos. Lápiz. Ahí sí, ya. Es un Aster. Aquí me hace falta un notebook touchscreen. Vamos a hacer una colecta a través de los videos tutoriales. Tengamos touchscreen. Este otro asterisk. No, disculpen. Son dos extensiones. Ahí está la extensión, mira. Una extensión, otra extensión.
¿ya? Y el asterisk está acá. Ahí está el servidor asterisk. La asterisk. Pasa. ¿Qué es lo que tenemos? Si nosotros indicamos que la variable canRingByte está en la opción yes, queremos que la extensión intente conectarse directamente con la extensión llamada. Entonces, si nosotros tenemos canRingByte yes, lo que va a ocurrir es que las extensiones, el audio, se va a transmitir directamente a estas extensiones. La señalización siempre va a ir al asterisk. Eso es señalización. ¿Ya? Este le va a decir, quiero llamar, este es 9001. 9001. Y este es 9002. Además es un poco difícil de escribir con el pad mouse. 9002. Entonces, la señalización va al asterisk. Esta señalización en donde yo le indico, quiero llamar a la extensión 9002. El asterisk dice, de acuerdo, yo lo tengo acá, toma, ahí está, te están haciendo ring. De acuerdo, levanté el teléfono, se lo indico al asterisk. El asterisk dice, levantó el teléfono, pam, pam, audio, entre los dos. Si yo le pongo canRingByte yes, lo que va a ocurrir es que cuando se produzca la comunicación de audio, el RTP se va a comunicar directamente, no va a pasar a través del asterisk. Y eso es lo que debería ocurrir, es lo ideal. Porque yo libero de esa carga al asterisk que esté procesando audio, no tiene sentido. ¿Sí o no? Entonces el audio se produce directamente. De hecho, si yo apago el asterisk, sigue habiendo comunicación entre ellos dos. Que es lo típico que hacen como prueba, así como prueba mágica en las plataformas. Apaguen la plataforma y sigue habiendo audio. Claro, porque el audio se está transmitiendo entre ellos dos directamente. Distinto es que si nosotros le pongamos no, si le ponemos no, es que queremos que el asterisk haga un puente entre las dos extensiones. Entonces, lo que va a ocurrir es que este audio se va a transmitir a través del asterisk. Directamente, a través del asterisk. Y el asterisk va a ser un puente. Si nosotros apagamos el asterisk, se va a cortar la llamada telefónica. ¿Ya? ¿Y baja también la calidad? No baja la calidad. Lo que va a ocurrir es que el asterisk va a tener más carga. Mucha más carga, porque el audio se transmite directamente. El asterisk lo que se encarga es de la señalización. ¿Ya? Él dice, alguien te quiere llamar, están discando tales números, lo tengo mi plan de discado, es como el ruteador, si se encuentra. Y de hecho, a mí me gustaría que hubiese un asterisk básico y un asterisk avanzado, porque en el asterisk avanzado se podrían ver ruteadores de zip, que es literalmente rutear zip. ¿Ya? Hay aplicaciones que me permiten hacer eso, porque lo que puede ocurrir es que si nosotros tenemos una buena máquina, el asterisk con, no sé, 500 llamadas concurrentes ya se empieza como a marear a nivel de señalización. Entonces yo puedo tener un dispositivo que haga esa pega en forma más relajada, por así decirlo, en forma dedicada. ¿Ya? Y eso es lo que deberíamos ver en el asterisk avanzado. Pero no tenemos asterisk avanzado, tenemos asterisk básico. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Bueno. Eso es lo que hace la opción de canRingByte. ¿Ya? NAT yes, ahí está la opción de NAT yes. NAT, si la extensión se conecta directo al servidor asterisk detrás de un cortafuegos, hay que poner yes. Obviamente, si yo estoy detrás de un NAT, ¿ya? Y quiero indicar cuál es mi extensión interna, mi rango de extensión interna, tengo que poner NAT yes. ¿Ya? Y eso lo puedo definir arriba a nivel general o abajo en la extensión. ¿Ya? Caller ID ya lo habíamos visto, donde indicamos el nombre de la persona y un número asociado para la identificación cuando haga una llamada telefónica. Cuando no se define la opción, ¿qué queda por ejemplo? Lo que está en el archivo de ayuda. Pero en el caso de que esté. Nada, te va a arrojar un error. Aunque con la opción NAT no creo que te arroje mayor problema, ¿ya? Pero sí te va a arrojar un error. Por eso yo siempre pido que hagan el make samples, todos los archivos de ayuda, para después darme el trabajo de explicar qué es lo que hace cada parte. ¿Sí? Los otros profes no, los otros profes pasan todo al tiro así. Y los alumnos por lo general se vuelven locos. Entienden mucho para dónde va la amiga. Ya, díselo all, ya lo habíamos visto, y después empezamos a permitir codecs. GSM, ULAW, se pronuncia como MULAW, ALAW, G729, estos son codecs de video, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? En el archivo extension.conf, es el archivo zip.conf, y se dan cuenta bastante sencillo identificarlo.
tengo que saber que tengo una parte general en donde yo defino configuraciones que son aplicadas a todos, ¿sí? Y además donde yo puedo registrarme con proveedores SIP, ¿ya? En el archivo extensions.conf también tenemos un orden, ¿no? Tenemos un orden en cuanto a que está dividido entre bloques. Tenemos la parte general y la parte global. Algo importante. Yo había mencionado que estaba estructurado en 3 bloques, sí, y mencioné solamente como la parte general. Claro, está la parte general. El bloque central no está definido como tal, no hay una opción que diga bloque central. Un contexto que diga bloque central. Es parte de general, pero en el bloque central es donde yo defino el registro con proveedores externos, ¿ya? Y la parte final es donde yo defino las extensiones como tales. Los teléfonos, en pocas palabras, ¿sí? Ya. Tenemos el archivo extension.conf en donde nosotros definimos nuestro plan de discado. ¿Qué es lo que pueden hacer las extensiones? Pueden llamar a celulares, pueden llamar a extensiones de red fija, pueden llamar a larga distancia, etcétera, etcétera, etcétera. También está dividido en 3 bloques bien definidos. Tenemos la parte general, en donde se configuran algunos parámetros generales. La parte globals, en donde se definen las variables globales que se van a utilizar en la central. De hecho, esto creo que lo habíamos visto. La parte globals, por lo menos. ¿Primera clase que eso? ¿Segunda? La parte general, entonces, en donde configuramos algunos parámetros generales. Vamos para allá para que lo veamos. Extensions. Ahí está la parte general. ¿Ya? Y hay algunas variables que se pueden configurar aquí. Write, protect, static, ya las vamos a ver. Todas esas que ven ahí. ¿Ya? Y después viene la parte de globals, que ahí está. ¿Ya? Y por último, en la parte final es donde queda todo nuestro plan de discado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos configurar en la parte general del archivo extensions.conf? Podemos configurar variables como static. Static yes. Si static está en yes y write protect es no, esta es como una mezcla, es como una... Si tenemos esto y tenemos esto otro, para guardar los cambios hechos desde la consola de Asterix tendremos que escribir el comando save de Alpion. ¿Ya? Esto es un conjunto de variables con las cuales yo puedo jugar para ver cómo el Asterix va a interpretar los cambios que yo haga. ¿Ya? Entonces, si static está en yes y write protect en no, yo tengo que decirle al Asterix que yo hice un cambio y eso lo hago conectándome al Asterix y guardando la configuración, haciéndole un recargo de la configuración. A eso se refiere. Write protect no, ya el plan reload. Por defecto esto no lo deben cambiar y lo deben dejar tal como está. Porque en el estado normal lo que va a ocurrir es que cada vez que ustedes modifiquen un archivo de configuración, claro, tienen que ir al Asterix y decirle que modificaron el archivo. Decirle que ustedes modificaron tal archivo para que lo considere. ¿Ya? Eso es lo normal, pero se puede modificar, que es lo que explican con esas 2 variables. ¿Qué más? Auto fall through, que por defecto es yes. Si es yes, cuando alguna llamada por algún motivo se sale del plan de discado, o del plan de discado, terminará ya sea con BASI, congestion o hangup. ¿Qué es lo que quiere decir? Si alguna llamada se sale del plan de discado, no va a estar dando bote, por así decirlo, y el Asterix automáticamente la va a matar. ¿Ya? Para que no esté perdiendo recursos, obviamente. Ay, mira, tú. Priority Jumping Yes. Algunas aplicaciones o funciones tienen la posibilidad en algunas circunstancias de saltar desde donde se encuentran a otra prioridad o a una prioridad, que es más o menos lo que hacíamos con el GoTo. Entonces, si tenemos esta opción seteada en Yes, vamos a permitir que se haga eso y de hecho se debe permitir. ¿Ya? El plan de discado debe poder saltar entre contextos. ¿Ya? Hay muchas más opciones que estas, muchísimas más. Por lo pronto solamente voy a explicar esas, que son las que me interesan. En la opción de globals, tal como lo vimos hace un tiempo atrás, creo que en alguna de las clases pasadas lo vimos, podemos definir variables que son globales y que van a ser aplicadas en todo el plan de discado. Si se recuerdan, nosotros teníamos variables de canal,
variables globales y variables de ambiente. Que son los tres tipos de variables que tenemos en asterisco. Las variables de canal eran las que nosotros definíamos en forma particular. Definíamos una variable que se llamaba suma. ¿Se recuerdan de ese ejemplo, no? Y nosotros lo que hacíamos era multiplicar el valor de otra variable, lo asignamos a la variable suma y después lo mostramos con un no op en la consola de asterisco. Es una variable de canal y es solamente de ese canal. Pero también tenemos variables que son generales y que se definen acá. Ese tipo de variables son aplicadas, pueden ser utilizadas en todo el plan de discado, en cualquier contexto, ¿ya? Y tenemos las variables de ambiente, que las variables de ambiente nos permiten trabajar de manera más sencilla con el plan de discado, con los números en general. Y la más conocida, la que más hemos utilizado, son el extend, eso es una variable de ambiente. ¿Se recuerdan? Con extend lo que hacíamos era que si cumplía el patrón, lo que ocurría es que era lo que yo discaba y que estaba en el patrón, se pasaba automáticamente a la variable extend, que era lo que yo discaba en la botonera. Esos son los tres tipos de variables, ¿ya? Este es el segundo tipo de variables. Y si yo defino una variable, por ejemplo, sub, quiere decir que voy a llamar a esto, ¿ya? Si llamo mucho una variable, entonces le puedo poner un nombre a nivel global en vez de hacerlo en cada parte del plan de discado. A eso se refiere. Y por último, en la parte final lo que tenemos son nuestro plan de discado como tal. Esas son las tres partes del archivo de extensions.conf. Tenemos nuestro plan de discado como tal, en el cual nosotros tenemos que podemos crear un plan de discado, un contexto en el cual indicamos extend, la extensión o el patrón, acá, la prioridad, el número que va a ir a nivel consecutivo y los comandos o las aplicaciones y dentro de las aplicaciones las opciones. ¿Sí? ¿Dudas?